El carácter de Elías no solo es un modelo para traer orden, sino también para confrontar y transformar las actitudes humanas hacia una vida de rectitud y propósito divino. Este espíritu que se manifiesta en aquellos con la misión de guiar, tiene la capacidad de influir profundamente en los corazones de quienes lo reciben, impulsándolos hacia un entendimiento más pleno de la voluntad de Elohim. Al igual que en los tiempos de Elías, el llamado sigue siendo claro: regresar a los principios fundamentales y a la conexión verdadera con lo divino. En este contexto, el papel del guía espiritual toma una relevancia primordial, mostrando que la dirección no solo se trata del liderazgo, sino de establecer un modelo que inspire a otros a seguir un camino de rectitud. Asimismo, el simbolismo y la enseñanza juegan un rol crucial en este proceso, permitiendo que las personas encuentren paralelismos entre las historias antiguas y su vida actual. Este llamado espiritual también sirve para recordar la importancia de la herencia y las promesas divinas, aquellas que se transmiten de generación en generación, formando un puente entre el pasado y el presente con una enseñanza que trasciende el tiempo. Dentro del marco espiritual, el concepto de la primogenitura ha sido entendido como algo más que un heredero de nacimiento. Representa una conexión sagrada entre la responsabilidad y el legado, donde el primogénito actúa como un canal para las bendiciones y las promesas divinas. Este privilegio y deber no solo se traduce en el ámbito material, sino también en el espiritual, marcando una línea entre la continuidad que une generaciones a través del tiempo. De esta manera, la primogenitura se convierte en un símbolo de liderazgo espiritual y moral, una guía para las comunidades y familias que buscan preservar su fe y herencia. El primogénito de los hijos era el que recibía la porción mayor y el señorío o el patriarcado. Bueno, bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, este es tu hermano Víctor Cáceres. Antes de continuar con el primogénito, quiero aclarar la relación que guarda Siria con Israel, así a vuelo de pájaro. Me refiero al rey Hazael, que es el rey de Siria, y a Jehú, los cuales Dios envió a ungir por medio de Elías. Y esto, ¿verdad? Nosotros como buenos estudiantes de la Escritura, esta acción de Dios de ungir a estos dos personajes debe de llamarnos la atención. Dios envía a Elías a ungir a Hazael por rey de Siria y a Jehú por rey de Israel. Ahora la pregunta es, ¿ungió Elías? ¿Los ungió Elías? No. Sabemos que Elías no los ungió Eliseo. Y aunque no hubo en Hazael un ungimiento con aceite, como es debido, como de costumbre, Eliseo le profetizó a Hazael que él sería rey sobre Asiria. Recordemos que Ben-Hadad estaba en cama, a punto de morir, y ya ustedes saben lo que aconteció. Bueno, y también ustedes deben de recordar lo que aconteció entre Eliseo y Hazael. Cómo Eliseo lloró delante de Hazael por lo que Hazael haría al pueblo de Israel. Y por otro lado, encontramos a Eliseo que envía a uno de sus discípulos a ungir con una vasija de aceite, o una redoma, creo que se llama, de aceite, fue a ungir a Jehú. Y las instrucciones de Eliseo fue, mira, ve rapidito, busca al chico,
entra con él, lo unge, mira, y a salir corriendo. Y así mismo hizo el discípulo de Eliseo. Bueno, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante nosotros conocer la relación que hay entre, ¿verdad? Dentro del contexto histórico que hubo entre Asiria, o dentro de Siria, perdón, no Asiria, Siria y Israel. Y también un profeta. Bueno, eso tiene mucha relevancia dentro del tema que estamos estudiando. Pero más adelante vamos a continuar con ese tema de estos famosos reyes. Y vamos a continuar entonces ahora con el primogénito. Y esto que voy a revelar, que es lo mismo que la Escritura revela, la Escritura revela 6 hijos primogénitos. Y mucho ojo con esto que la Escritura nos revela, porque esos 6 hijos nos están transmitiendo una verdad. 5 de ellos, los cuales son Isaac, Jacob, José, Samuel y Sansón. Estos 5 hijos, de acuerdo con la numerología hebrea, el 5 simboliza lo incompleto. En otras palabras, lo que le falta algo. Estos 5 hijos no alcanzaron la perfección. Ahora bien, hay un 6º hijo que dentro de la numerología hebrea, el 6 simboliza la gracia de Dios. En este 6º hijo es que la gracia de Dios va a ser manifestada. Amén. La gracia está en el 6º hijo. La gracia de ese gran yo soy se ha de manifestar en este 6º hijo. Recordemos también que la recreación del hombre, es decir, de la naturaleza humana de Adán, fue también realizada en el día 6º. El 6º hijo es Juan, el que sumerge en agua para purificar la naturaleza humana para arrepentimiento. Sin embargo, ese 6º hijo necesita ser perfeccionado. Eliseo, pudiésemos decir que es la prefiguración o el tipo de ese 6º hijo que el ángel le dijo a Zacarías que sería llamado Juan. Juan, a la misma vez, es ese profeta que Moisés dijo que sería igual que él o igual a él, que sería un levita conforme a la orden de Aarón. No quiere decir que Moisés era sacerdote, pero era igual a Moisés en cuestión de la tribu. Él era un levita. Y la promesa de la heredad de Jehová para los levitas era que Jehová sería su heredad. Yo seré su heredad, dijo Jehová. Pero hay un problema aquí porque también existe un 7º hijo, el cual cumple el propósito de Dios, el cual es la santidad. Y apunten eso por ahí. El propósito de Dios es la santidad en usted y en mí. El número 7, repito, simboliza el propósito de Dios en nosotros, que es la santidad. Ese 7º hijo es el hijo de David, de la tribu de Judá, el que saldría de sus entrañas, es decir, del interior de la compasión y el amor de David, en otras palabras, de la conciencia o del alma de David.
Entonces, si eso es así, estamos hablando de que el hijo de David es un hijo espiritual. Pero de este hijo vamos a hablar más adelante porque todavía su turno no ha llegado. Estamos todavía en el sexto hijo. Ese sexto hijo es el último de los profetas y el último de los sacerdotes. Es decir, que en este hijo que el ángel le revela a Zacarías, se cumplen los profetas, simbolizados por Elías, y el sacerdocio levítico, simbolizado por Aarón. Amén. Sin embargo, en el séptimo hijo se cumple toda la escritura, toda la Torá, o la ley, o las instrucciones, como más usted lo quiera entender, porque es lo mismo. Se cumplen los salmos, se cumplen los profetas, se cumplen todos los escritos y todas las promesas se cumplen en este séptimo hijo. Hablamos del evento de la transfiguración relatada por Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. Por tanto, amados, lo que Eliseo revela con esa petición que le dijo, ¿verdad? O mejor dicho, que lo que Eliseo le revela con esa petición es que al él, es decir, Eliseo, ser el único heredero de Elías, entendiendo él lo que Elías poseía, demanda que se le entregue la heredad, la cual es el mismo carácter, el mismo espíritu y el mismo poder de Yahweh que habita en Elías. Eliseo no hizo como hizo Esaú, que rechazó la primogenitura, la despreció. Eliseo es tipo de Jacob, que luchó por la primogenitura. Y aprovecho para recordarle que Jacob no significa el usurpador. Jacob significa aquel que persigue o aquel que va detrás de. Obviamente va detrás de la primogenitura, va detrás de la bendición. Porque por ahí a mí me enseñaron cuando yo estaba en el instituto que Jacob era un usurpador, porque Jacob le había robado la primogenitura a Esaú. Pero sabemos después que eso no es así. Es por esto que siempre me gusta ir al texto hebreo, porque ahí en el texto hebreo donde se revela la verdad. Si usted tiene una Biblia o busque una aplicación o algo, un diccionario de Strong, para que cuando usted vea esos nombres, usted busque y ello le va a revelar muchas verdades. Amén. Por tanto, Eliseo, dentro de este contexto, se convierte en el Mesías o el ungido de Yahweh. Recordemos, amados, que el Mesías es el ungido. No significa que solamente hay un ungido, porque si Jehú, que vamos a ver que Jehú sí fue ungido con aceite, Jehú es un Mesías, porque va a cumplir un propósito. Hazael, aunque no fue ungido con el aceite, otro tipo de ungimiento, también podemos considerarlo como un enviado de Dios, como un realizador de los propósitos de Dios. Así que cuando hablamos del Mesías, estamos hablando de una persona que fue ungido para un propósito divino. Pero cuando hablamos, ¿verdad?, de nuestro Mesías, sabemos que nuestro Mesías tiene un ungimiento especial. Porque, bueno, vamos a hablar de eso después. No quiero adelantar nada por ahora. Ok, así que
Sabemos que entonces Eliseo pudiésemos decir que se convierte en el Mesías dentro del contexto en el que estamos hablando, el ungido de Jehová, que a la misma vez se convierte en profeta. ¿A qué tribu pertenece Eliseo? Porque todo eso es necesario traerlo a la luz para que usted pueda conocer de quién es que estamos hablando. ¿Quién es Eliseo? Eliseo pertenece a Isaacar. Isaacar, que es el 9º hijo de Jacob. Isaacar significa hombre de recompensa. Y su tribu era conocida por su sabiduría y su discernimiento. Y obviamente tengo que definir el número 9. Ustedes saben que cuando yo veo los nombres y los números que se repiten, yo tengo que buscarle significado inmediatamente. Porque en esos números y en esos nombres ya se lo he repetido varias veces, hay mucha información que debemos de saber. El número 9 simboliza transformación y cambio. Transformación y cambio. Búsquelo por ahí. También pudiera ser también hombre. ¿Entiende? Como la transformación del hombre. Ahora bien, este relato de lo que aconteció con Eliseo y con Elías no podemos interpretarlo como literal. Y aunque yo sé que usted como teólogo, como maestro, como pastor, usted va a relinchar como un caballo, pero perdóneme, porque si usted no busca la interpretación espiritual, recordemos, jóvenes, que las instrucciones de Dios son espirituales. La Torá es espiritual, la ley es espiritual, Pablo lo dijo. No podemos tomarla como literal. Sí, lo podemos ver en las narraciones como literales, pero tenemos que discernir lo que el texto nos está revelando, porque el problema de nosotros, los seres humanos, con Dios es nuestro comportamiento. Nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra rebeldía y todo eso es espiritual. Se refleja o se manifiesta en lo literal, en lo físico, en lo material, pero es espiritual. Ahora bien, para poder discernir el testimonio de Jesús en él, repito, debemos de interpretarlo espiritualmente. Solamente le pido que sigan cuidadosamente lo que el texto nos va revelando. Vamos al verso 10. Elías le dijo a Eliseo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, pues no. Vamos a ver ahora este ver. Si me vieres. Este ver es ra, ¿verdad? Que un término hebreo que fue el que se usó en esta escritura, se refiere a un ver espiritualmente. Es decir, comprender al experimentar una revelación de Dios. El término ra lleva consigo una riqueza semántica que trasciende la acción de observar físicamente, sino que también se va a lo invisible. Es decir, las intenciones, el propósito divino y los significados ocultos detrás de los eventos y las palabras. Esta capacidad de ver espiritualmente no es meramente un atributo humano, sino un regalo divino que ilumina el corazón y la mente, guiándolo hacia la verdad y la revelación o a una revelación mucho más elevada. Esta percepción espiritual requiere apertura del corazón y de la mente. Es decir, y es por esto que siempre le he dicho que nosotros debemos de ir con una mente objetiva a estudiar la palabra. No una mente cerrada, una mente abierta para percibir, para recibir lo que el texto nos está revelando. Esto es bien importante. Percepción espiritual.
Ese ojo que está dentro de usted es el que Dios va a iluminar para que usted pueda entender el trasfondo, lo que la historia nos está revelando espiritualmente hablando. Tenemos que tener la disposición para ser transformados por lo que se revela en la presencia de Dios. Es decir, que Elías le dice a Eliseo que si él logra comprender lo que se le revelará, espiritualmente hablando, entonces lo que él ha pedido por su boca le será hecho. Pero si Eliseo no logra percibir o comprender la revelación, entonces dice que no lo va a poder obtener. ¿Qué pasó entonces? Vamos al verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando de he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Antes de que revienten, esto que aconteció fue una revelación de Elohim para Eliseo. No fue una experiencia literal, amados. Fue una visión, una experiencia espiritual en la conciencia de Eliseo. Lo que significa que Eliseo sí pudo discernir la visión. Vamos por partes. Dice el texto que Elías y Eliseo, estamos hablando que eran dos. Y ahora lo siguiente debemos de interpretarlo igualmente, espiritualmente. Porque si lo tomamos como un hecho literal, podemos entonces perder el sentido del testimonio de Jesús. El número 2 simboliza la dualidad en el corazón de Eliseo. El hecho de que sean identificados como dos es con la idea de revelarnos que en Eliseo estaban esos dos pensamientos, obediencia y desobediencia. Y esa misma dualidad está en usted y está en mí y está en todo el mundo. Aún nosotros, habiendo recibido al Espíritu, esa dualidad, ese otro pensamiento, que es el pensamiento o las concupiscencias que son generadas por nuestra naturaleza humana, están ahí. Y esa es la batalla que Pablo nos revela en Gálatas 5, el espíritu contra la carne. Todo ser humano tiene la dualidad. Todo ser humano tiene un doble pensamiento. Una luz, oscuridad, una obediencia, una desobediencia, una santidad, una profanación. Como usted lo quiera llamar. Pero siempre, siempre, siempre van a estar ahí. El número 1 simboliza a Elohim. El apartarlos simboliza que ya no son dos pensamientos, sino que ahora se han convertido en un pensamiento, es decir, en un espíritu, que es el dominante. El hecho de que Elías subió al cielo, este modismo hace referencia a la conciencia del hombre, al corazón, es decir, a que el espíritu de Elías mora ahora en la conciencia de Eliseo, pero de este cielo. Vamos a hablar un poquito más adelante. Pablo dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo. Vamos al verso 12. Viéndolo Eliseo, en otras palabras, comprendiendo Eliseo la revelación, percibiéndola de una manera correcta, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Es decir que Elías se desapareció. Ahora bien, este carro de Israel y los jinetes de a caballo representan la fuerza militar de Israel. O más bien, pudiésemos decir que representa lo material en el cual el hombre ha puesto su confianza. Entonces, lo que el texto nos quiere revelar es que esa fuerza militar
de Israel, en la cual estaba basada su confianza, ha sido quitada y sustituida por el espíritu y el poder de Elías, que a la misma vez es el espíritu y el poder de Elohim. Y esto lo vamos a encontrar en Oseas 1, 5, 7 y lo voy a leer. Oseas 1 del 5 al 7, perdón. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez. ¿Quién concibió? La Virgen. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Uy, esas son palabras fuertes. Que Dios te diga a ti que te va a raer del frente de él, que te va a quitar del todo. Esas son las consecuencias de la desobediencia. Más de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios. ¿Cómo dice que lo va a salvar? Por medio de Jehová su Dios, es decir, el Dios de Judá, el Dios de Jerusalén. Vamos a explicar eso más adelante. Y lo salvaré por Jehová su Dios. Y dice, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Entonces, ¿con qué lo va a salvar? Con su espíritu. Este espíritu, obviamente, tenemos que entenderlo. No lo voy a explicar ahora. Lo voy a explicar cuando ya estemos metidos un poquito más en Juan. En otras palabras, que la salvación no se encuentra en la fortaleza de los hombres. Ahora bien, ¿qué sucedió con Elías? Bueno, de acuerdo a la narración, el escritor revela que Elías subió al cielo en un torbellino. Y esto también tenemos que explicarlo. Y es aquí donde la puerca retorció el rabo, como me gusta a mí decirlo. ¿A cuál cielo subió Elías? Vamos a definir este término cielo. El término hebreo usado en este texto de Reyes es shamayim, que dentro del contexto hebreo significa cielos. Pero estos cielos pueden ser interpretados literal como también espiritual. Amén. Esta palabra está compuesta por sham, que significa, y presten mucha atención, busquen un lápiz, una libreta por ahí, anoten este significado. Está compuesta por la primera palabra que es sham, que significa allá, y la segunda palabra que es mayim, que significa aguas. Esto nos sugiere la idea de las aguas de arriba. Las aguas de arriba, de acuerdo con Génesis, simbolizan la fuente de bendición y de purificación. Recordemos que cuando en la recreación del mundo dice que cuando se dividieron las aguas, unas aguas fueron para arriba y otras aguas fueron para abajo y ahí se creó el cielo. Por tanto, estos cielos a los cuales Elías subió no fue al cielo físico o a los cielos físicos, porque el cielo no es un lugar para nosotros los seres humanos. Sí existe el cielo literal. Pero en otras ocasiones ya yo le he explicado que la creación es la manifestación de la creación de parte de Dios. Pero nosotros fuimos creados dentro, aquí, bajo este cielo. Pero hay otro cielo. Sino que se está refiriendo
a los cielos espirituales, es decir, al lugar santísimo donde habita el yo soy, donde habita Elohim, donde habita la deidad, donde habita el maná, donde habita la ley, donde habita la vara de Aarón. Ese es el lugar santísimo. Ya hemos definido en estudios anteriores al lugar santísimo como la conciencia del hombre. Y la misma idea la transmite Pablo en su carta a los Efesios. Antes de continuar con Pablo, recordemos que el tabernáculo de reunión, el cual Dios le dijo a Moisés que lo construyera idéntico a como Dios se lo había mostrado en el monte, ese tabernáculo completo representa al cuerpo humano. Los atrios representan la carne, es decir, el cuerpo. El santuario representa la mente del hombre. Y hablamos entonces ahí de la dualidad, porque entonces tenemos el lugar santo, que era donde entraban los sacerdotes, y entonces tenemos el lugar santísimo, que es donde habita Dios. Y el sacerdote una vez al año con sangre podía entrar. Hablamos entonces de esa dualidad, que está tipológicamente revelada en lo que es el santuario de reunión. Vamos entonces a Efesios 1. Efesios 1 del 19 al 22. Y dice de la siguiente manera, y presten atención, amados. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, es decir, en el Mesías, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, a la diestra de quien del poder de Dios, en donde en los lugares celestiales. Este capítulo 1 de Pablo de Efesios es un capítulo espiritual, y también el capítulo 2 y muchas partes más, básicamente, dependiendo del contexto en que Pablo hable, que no sea enseñanza de corrección y esa cosa, debemos de interpretarlo espiritualmente. No todos, ¿verdad? Pero sí, usted va a darse cuenta, la escritura que Pablo habla, o que la escritura que el Espíritu Santo le inspiró para que escribiera, eso hay que interpretarlo espiritualmente, pero tenemos que discernirlo. Tenemos que tener el discernimiento divino para que podamos ver y distinguir cuando es algo espiritual y cuando es algo literal. Dice, a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Estos nombres ya yo lo he explicado, no lo voy a explicar. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si Cristo fue dado por cabeza a nosotros, la divinidad completa, la plenitud de la deidad está en usted y está en mí. Y aunque yo sé que eso no se quiere enseñar en nuestras congregaciones porque para nuestros líderes eso es herejía, pero el texto es bien claro. Una cosa es que nosotros no lo queramos entender. Esos lugares celestiales en los que Cristo fue sentado, amados, se refieren precisamente a las aguas de arriba. Las aguas de arriba. Esas mismas aguas de arriba fue la que pidió la hija de Caleb, porque sin esas aguas de arriba, las tierras heredadas por ella no tendrían vida. La tierra, dentro del contexto escritural y espiritual, simboliza la mente o la conciencia del hombre. Otro término
que revela la Escritura es también la Virgen, haciendo referencia a los corazones que no han sido violados por la idolatría. Esos 144 que revela Apocalipsis que eran vírgenes, amados, no quiere decir que lo son, que esos 144,000, que dicho sea de paso son simbólicos, no quiere decir que ellos nunca habían tenido relaciones. Lo que significa es que esos nunca habían sido infectados con la idolatría. Es decir, que nunca fornicaron y nunca adulteraron, espiritualmente hablando. Es por esto que se llaman vírgenes. La Virgen de Israel. Busca ese estudio que está en proceso por ahí. Está saliendo. Bueno, hay unas que han salido todavía. Entonces, y dice entonces Eliseo, y vamos entonces ahora con Reyes, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Ahora bien, dice que Eliseo toma sus vestidos y los rompe en dos partes. ¿Los vestidos de quién? Pues obviamente los vestidos de Eliseo. ¿Qué simboliza? Y ahora vamos a la pregunta. Porque si su maestro no le explica lo que significa romper los vestidos en dos, entonces usted va a perder la idea del texto. Romper los vestidos. Dentro de la cultura hebrea, romper la ropa o rasgarla es un símbolo de un dolor profundo, duelo o indignación. Sin embargo, las vestiduras dentro del contexto espiritual o escritural también simbolizan el carácter interno de la persona. ¿Dónde usted vio eso, amado? Vamos a buscar Sofonías 1:8. Sofonías 1:8. Leo, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Si nosotros miramos este texto y lo interpretamos literalmente, entonces usted me va a decir que si yo soy creyente y yo busco una ropa china, que es una ropa extranjera, y yo me visto con esa ropa china, entonces por eso voy a ser castigado, amado. No. ¿Por qué? Porque esto no se refiere a algo literal, se refiere a algo espiritual. Vamos a explicarlo. Estos que visten vestidos extranjeros simbolizan a todos aquellos que se han contaminado con pensamientos extranjeros, es decir, con una mentalidad o carácter del mundo pecaminoso que no manifiestan el orden de Elohim en sus vidas. Eso es vestir ropa extranjera. Ahora también, cuando dice la Biblia que nosotros no podemos hacer ropa de dos hilos diferentes, entonces yo no puedo coger dos materiales diferentes y hacer un vestido, una camisa, lo que sea. Tampoco significa eso, porque eso tenemos que entenderlo dentro del contexto espiritual. Usar dos hilos, dos diferentes tipos de hilos que representan son dos caracteres diferentes. Buscando con la idea de que nosotros solamente tengamos un solo carácter. Y es el del Espíritu en nosotros. Aprendamos, amados, a buscar la guía del Espíritu Santo y buscar las interpretaciones correctas. Esto, de acuerdo con Sofonías, recibirán castigo de rebeldía. Ahora bien, ¿está usted viviendo conforme al orden de Dios en su vida? Es decir, ¿usted está vistiendo ropa extranjera o está vistiendo las ropas del reino? Esa pregunta usted la debe de contestar. Por tanto, dentro de este contexto, romper sus dos vestidos, o sus vestidos en dos, simboliza posiblemente la ruptura de ese carácter recién adquirido de Elías. Lo que el texto pudiera revelarnos es que el orgullo tocó
a Eliseo. Y usted me dirá, pero ¿de dónde usted saca eso, amado? ¿Sabe por qué digo esto? Porque no puedo pasar desapercibido las otras escrituras. Porque yo no soy de lo que me caso con un libro. Yo no soy de lo que me caso con un texto, ni con un versículo, ni nada en particular. ¿Por qué? Porque lo que aquí me está revelando, la misma palabra me lo va a revelar, pero me lo va a revelar como por medio de otras escrituras. Es por esto que nosotros siempre decimos que la primera regla de la hermenéutica es que el texto mismo se nos va a revelar. ¿Por qué? Porque existe un libro llamado Daniel, el cual me revela que ese hombre que fue restaurado cayó por causa del orgullo. Busque Daniel 4, ya esos textos ya yo los he explicado. Amado, mira, cuando nosotros estamos estudiando la escritura, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que buscarle discernimiento, sobre todo el discernimiento y la sabiduría, porque estoy viendo muchas enseñanzas que se están interpretando, y cuando hablamos de profecía principalmente, están muy malas interpretadas. Muchos hermanos en la iglesia no buscan el Antiguo Testamento porque ellos no entienden lo que el Antiguo Testamento revela, porque la escritura los confunde y yo mejor no lo leo porque no entiendo, muchos de ellos dicen. Pero ¿tú sabes por qué está escrita así? Porque esa escritura solamente puede ser discernida por el Espíritu de Dios en el hombre. Si usted no entiende las escrituras dentro de un contexto espiritual, permítame decirle que corrobore y asegúrese y pruébese usted mismo si el Espíritu de Dios está en usted. Y me perdonan. Eso lo dice Pablo, que nos probemos a nosotros mismos a ver si Cristo está en nosotros. Haga usted lo mismo, porque el Espíritu es el que te va a iluminar el corazón, la mente, la conciencia, los ojos, alumbrando los ojos de tu entendimiento para que usted pueda interpretar las escrituras. Vamos al verso 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Alzar el manto simboliza pues esa nueva vestimenta, es decir, una transición, un nuevo carácter heredado, que ahora le pondría en él el espíritu y el poder de Elías, el cual se encontraba en su boca. Recordemos que la semana pasada dijimos que la doble porción significa doble boca. Y hablamos también de la razón por la cual es boca. Hablamos de la palabra de Dios, porque Jehová ha puesto sus palabras en su boca. Sí, aunque usted no lo crea, la palabra de Jehová fue puesta en su boca, porque si no, usted no hubiese hablado. Lo que pasa es que nosotros no hablamos la palabra de Jehová. Nosotros hablamos la palabra de la carne, la palabra de nuestra carne, que es la que satisface los deseos de nuestra carne. Pero como las palabras de Dios satisfacen los del Espíritu, por eso es que a nosotros, primeramente, no nos enseñaron nunca a hacerlo. Y dicho sea de paso, pues nosotros tampoco lo hacemos, porque hay algo que se llama carne, que es el que nos domina. Si usted es dominado por la carne, pues usted tiene que aprender a gobernar su carne. De la única manera que le puede gobernar es por medio de la redención. Porque sin redención, si usted no es redimido, usted siempre vivirá gobernado por su carne. Entonces, tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? En otras palabras, Eliseo dijo, usando, ¿verdad?, las palabras de su maestro, que él había heredado: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Sin embargo, ya que no voy a abundar en esta pregunta, pero esta pregunta pudiera dejar un incógnito.
Y más adelante vamos a hablar acerca de esta pregunta. Ahora bien, ¿estará usted usando la palabra de Dios correctamente? ¿Estaremos nosotros invocando el nombre, manifestando el carácter de Jehová en nuestras vidas? Esa pregunta solamente la puede contestar usted. Porque si Dios ha puesto su nombre en nosotros, ha puesto su mente, su espíritu, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de revelar ese mismo carácter, ese mismo espíritu, porque eso es lo que nos va a nosotros a distinguir del mundo pecaminoso en el que estamos viviendo. Dice Jehová, meditemos en nuestros caminos. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. En otras palabras, que de la misma manera en la que Elías habló con poder, Eliseo hizo lo mismo y las aguas se abrieron. Ahora bien, ¿está usted hablando sus propias palabras o usted está hablando las palabras de Dios? Las palabras que el Padre puso en usted. En Isaías 58, el Señor nos manda a hablar sus propias palabras. Es decir, nos manda a no hablar nuestras propias palabras. Y busque Isaías 58, versos 13 y 14. Ahí se explica. 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. La pregunta es, ¿qué dijeron los hijos de los profetas? Que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¿Qué significa reposar? Bueno, en el contexto hebreo, reposar se entiende como una acción de asentarse, descansar o permanecer con propósito y estabilidad. Cuando se dice que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, indica que la presencia, autoridad y unción de Elías fueron trasladadas y descansaron de manera continua sobre Eliseo, capacitándolo para cumplir con la misión profética que le fue encomendada. Este reposo no es simplemente físico, sino es un reposo espiritual, reflejando una transición de poder y responsabilidad divina. Si su maestro no trae este tipo de explicación en sus clases, entonces, con todo el respeto que ese maestro se merece, no es un buen maestro. No es un buen maestro porque no está trayendo la verdad. ¿Y qué hicieron los hijos de los profetas? Vinieron a recibirle y se postraron delante de él. La acción de postrarse delante de Eliseo por parte de los hijos de los profetas, escuchen, no solo fue un acto de respeto, sino también una declaración de reconocimiento. Este gesto simbolizaba que ellos discernían la transferencia de poder y autoridad divina a Eliseo como sucesor de Elías. En aquel momento, su reverencia también reflejaba su disposición a someterse a la nueva dirección espiritual que emergía en ese momento. Sí, así el acto de postrarse se conectaba con la aceptación de que Eliseo había sido escogido por Dios para liderar el camino profético con la misma unción que había descansado en el profeta Elías. No voy a entrar en detalle de este verso 15 porque más adelante en el estudio volveremos a encontrarnos con
la realidad de este acontecimiento. Amado, la verdad de Dios, lo que la Escritura revela, y es cuando comprendemos estas cosas correctamente, que podemos discernir con la expectativa de que Dios se moverá a la luz de esa verdad, que podremos ser personas que seamos instrumentos de cambio. Y es así como veremos un cambio glorioso, un cambio piadoso, un cambio justo y santo. Fuimos llamados a ser santos y sin manchas delante de nuestro Padre Celestial. Y de la única manera en la que podemos alcanzar esta santidad y pureza es cuando le permitimos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, moverse, actuar, operar, obrar en nuestras vidas. Obrar de tal manera que Él logre establecer en nosotros el orden de Dios. Porque eso es también lo que significa espíritu. Espíritu significa el orden de Dios en el ser humano. Ese es el reino también. El reino es el orden de Dios en usted y en mí. Ese orden en nosotros es el resultado de conocer su palabra. Esas verdades reveladas en la Escritura. Jehová dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Dice la Escritura que Jesús dijo, buscad, o mejor dicho, dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas encontrarán el testimonio, mi testimonio. Conozcan la verdad para que la verdad lo haga libre. El conocimiento de esa verdad es la que nos libera, porque también hemos muy mal entendido esa liberación de la cual Cristo nos hizo libres. No las hemos entendido, no la hemos discernido correctamente de acuerdo a como la Escritura revela. La libertad de nosotros viene por el conocimiento de Dios, por el conocimiento de su verdad, por el conocimiento de su palabra, por el conocimiento del Hijo, para que no nos perdamos. Dice Juan 17:3 que la vida eterna descansa en el conocimiento de Dios Padre, el único y verdadero Dios, y de Jesucristo, el Hijo, quien Él ha enviado. Tenemos que entender el plan de redención para toda la humanidad. No voy a entrar en detalles de ese plan porque ya ese plan ya lo he compartido. Por tanto, es necesario que tanto los líderes, los maestros y la misma congregación tomen la decisión de revisar nuevamente las Escrituras. Y si es necesario, hacer cambios en su teología. Claro, busquen la guía del Espíritu en ustedes y levántese. Entonces hay que levantarse, quiere decir, tomen decisión. Determinen cambiar. Porque nuestra teología puede estar muy errada. No nos encerremos en nuestra propia opinión. El sello que guardaba las profecías ya fue roto, ya fueron abiertos. Repensemos en la manera en la que interpretamos las profecías. Y esto es algo muy serio porque su vida pudiera estar en peligro si usted no permite que el Espíritu gobierne su vida. Si usted no se niega a usted mismo. Si usted no toma su cruz y sigue al Mesías. Eso es ser un verdadero discípulo. Dios envió al Mesías para dar testimonio a esa verdad. Esto que estamos escudriñando y descubriendo en las Escrituras es parte de toda esta verdad. Ese espíritu significa el carácter, la actitud, la personalidad interior de Elías, el cual operaba bajo la autoridad divina.
¿Está usted operando bajo esa autoridad divina o usted está operando bajo la autoridad de su carne? Esa pregunta deben de contestarla. Y vamos a terminar con esta parte, con unas preguntas. Juan hizo todos los milagros que hizo Elías. ¿Quién fue el que hizo todos los milagros? ¿Acaso no fue Jesús? Ahora bien, la pregunta es, ¿qué Lucas pretende revelarnos? Porque Eliseo es tipo o figura del ungido, del primogénito, del heredero del reino. Dice el texto que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Analícelo y usted va a darse cuenta. Porque dice que el espíritu de Elías, o que Juan irá con el espíritu y el poder de Elías. El que tiene oído para oír, que oiga. Y con esto vamos a dar terminado la primera parte del versículo 17, porque sabemos que ahora viene la segunda parte. Y en el próximo video continuamos explicando la razón por la cual Juan vendría con el espíritu y el poder de Elías. Ya entiendo yo que con estos 3 videos aclaramos lo que es que Juan vendrá con el espíritu y el poder de Elías. Ahora vamos en la segunda parte, la razón por la cual él debe de venir con el espíritu y el poder de Elías. Y esa parte la vamos a discutir entonces en el video número... Este es el video número 40, así que vamos entonces a trabajar con el video, no sé, porque hay otros estudios que vienen de camino. Así que gracias por compartir este video con todos sus amigos, con todos sus familiares. Gracias por, ¿verdad?, su disposición de estar con nosotros una hora, casi una hora más o menos. Gracias por su patrocinio. Gracias por soportarme. Gracias por permitirme entrar. Y gracias por escuchar la palabra del Señor. Y gracias por interesarse en conocer la verdad. Porque esa verdad, cuando usted la conoce, ella es la que lo va a hacer libre. Libre de todos esos conceptos religiosos. Libre de toda esa mentalidades fracasadas. Libre de toda esa esclavitud mental en el que el ser humano vive. Dios me lo bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.